todos, soy Gabriela y bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la academia de ballet más conocida, la Ópera de París. Ojo, este capítulo va a ser variado de temas variados, porque la Ópera de París no solo se centró en ballet. Bueno, la Ópera de París nació en el siglo XVI. Esta instalación está entrelazada a la autoridad real con el rey Luis XIV, pero también en una figura artística de gran importancia que sería Jean-Baptiste Lully. Su intento de música real. En esta época se presentaron las bases de la institución actual, así como las del género operístico de la francesa y la Real Academia de la Danza. El 28 de junio de 1669, el poeta Pierre Perrin recibió del rey Luis XIV el privilegio real de crear una academia de ópera con la misión de programar ópera o representaciones musicales en lengua francesa. 2 años después nació la primera ópera francesa, Pormón de Robert Camaber, con libreto de Pierre Perrin, pero fue en 1672 cuando Perrin, endeudado y encarcelado, se vio obligado a vender su privilegio de Jean-Baptiste Lully, cuando la recién rebautizada Real Academia de Música despegó de verdad. Jean-Baptiste, perdonen la pronunciación, Lully fue ante todo un compositor en la década de 1660. Creó el género de la comedia ballet junto al dramaturgo francés Molière. Posteriormente inventó para la academia, junto con el libretista Philippe Quinault, una nueva forma de arte, la tragedia lírica, tragedia en música, con la ópera emblemática Cadmo y Hermione en 1673. Jean-Baptiste Lully no solo fue músico y director artístico, sino también un brillante empresario. A diferencia de sus predecesores, supo sacar provecho de su privilegio real. A su muerte en 1687, dejó obras maestras como Atis o Artímides, así como una institución sólida y económicamente próspera. Tras la muerte de Lully, la institución atravesó una grave crisis administrativa y financiera. El privilegio real pasó de mano en mano, pero ningún director logró compensar el déficit de la ópera. En 1749, Luis XV entregó la dirección de la ópera a la ciudad de París, y así durante un tiempo el privilegio confiado a un particular que debía soportar bajo su propio riesgo las pérdidas financieras del teatro desapareció en beneficio de la gestión pública. Con solo un tiempo entre 1775 y 1777, este tipo de gestión se prolongó hasta 1780, cuando el Consejo de Estado puso a la ópera bajo la supervisión directa de la autoridad real, los Menus Plaisirs du Roi. En 1770, María Antonieta se casó con el futuro rey Luis XVI y, como no le atraía la música francesa, intentó imponerle a su antiguo maestro, Christopher William Bluin, quien le había dado clases de música en Austria cuando era niña. El compositor, que ya había teorizado sus ideas en el prólogo de Alceste en 1767, creó el 19 de abril de 1774 en la Real Academia de Música su Il Fine de Alludit, o un drama lírico, en el que consiguió sintetizar tanto el estilo vocal italiano como el solemne estilo francés. Su éxito lo impulsó a crear una versión francesa en la Ópera de París de Orfeo,
y Eurídice en 1774 y posteriormente de Alceste en 1776, pero por tercera vez una nueva controversia dividió a dos bandos resucitados, la disputa entre las óperas francesas e italianas, los gluckistas contra los partidos de Nicolas y Piscine, los vincinestas. En cuanto al ballet, María Antonieta impulsó a Jean-Georges Noverre como maestro de ballet en 1776. Este bailarín, coreógrafo y teórico de la danza abogó por una danza expresiva en acción. Para él, la pantomima tenía un papel clave y dramático en la técnica de la danza, y el ballet debía ser una disciplina artística independiente y no un mero arte decorativo. Menos mal que pensó así, porque si no, no tendríamos la danza de hoy en día. Sería algo nada más que se vería ahí como por aburrimiento, y no sería la cosa más bella que está hoy en día. Yo aquí dando mi humilde opinión. El primer ballet pantomima representado en la Ópera de París fue su Mende at Jackson en 1776. Fue un gran éxito. De 1821 a 1873, la ópera se instaló en el Teatro Le Petier, donde la institución disfrutó de una gran época de prosperidad durante la cual florecieron la gran ópera francesa y el ballet romántico. Sin embargo, un incendio destruyó la sala Le Petier, por lo que en 1875 se inauguró un nuevo teatro de ópera, el Palais Garnier. Un año después de la caída de Napoleón, el 13 de febrero de 1820, el duque de Berry, heredero al trono, fue apuñalado mortalmente frente a la ópera, entonces ubicada en la sala Montpensier. Luis XVIII decidió destruir el teatro y la ópera se trasladó a la sala Favart antes de instalarse en una nueva sala temporal en la calle Le Petier. En 1821, este nuevo teatro fue equipado con un escenario profundo, un amplio cobertizo escénico e iluminación de gas, y proporcionó a los diseñadores nuevas condiciones que tuvieron una fuerte influencia en el repertorio operístico. Fue en este teatro de influencia mundial, ni siquiera nacional, mundial, donde se crearon las primeras obras maestras de la gran ópera, como Guillermo Tell de Giovanni Rossini en 1829 o Roberto el Diablo de Giacomo Meyerbeer en 1831. Esta fascinante atmósfera transformó la vida artística parisina. La burguesía acudía a conocer a las bailarinas en el foyer de la danse, lo que despertó la imaginación de los artistas. El famoso escritor Théophile Gautier, por ejemplo, se enamoró de la bailarina Carlotta Grisi y escribió para ella el libreto de Giselle, cuya coreografía fue posteriormente interpretada por Julius Perrot y Jean Coranin en 1841. Desde la bella época hasta la inauguración de la Ópera de la Bastilla en 1989, pasado por 2 guerras mundiales, muchos acontecimientos históricos marcaron la Ópera de París durante el siglo XX. Durante la bella época, el Palacio Garnier fue uno de los principales lugares de encuentro y entretenimiento de París, acogiendo a un público de habituales pertenecientes a la élite financiera, industrial y política. Sí, Jules Menzer, Charles Gounod y Giuseppe Verdi, quien supervisó personalmente la creación de sus obras en el Palacio Garnier, alcanzaron auténticos triunfos durante su vida en la ópera. El ascenso de Richard Wagner fue más lento, pero las obras del compositor finalmente alcanzaron un verdadero éxito gracias al arduo trabajo de un equipo directivo colegiado liderado por André Menzinger y Lemistin Browson. En
junio de 1911, el público parisino asistió al estreno del ciclo completo de El anillo del Nibelung de Richard Wagner. También fue en esta época cuando Salomé en 1910 de Richard Staudt y Degenir en 1911 de Camille Saint-Saëns entraron en el repertorio de El Palacio Wagner. En cuanto a la danza, los ballets rusos dirigidos por Sergei Diaghilev arrasaron en París. Sus 5 conciertos históricos en Wagner fueron un éxito total, tal que los directores Menzel y Borsan los invitaron en varias ocasiones. Así, en 1910 se estrenaron allí 3 ballets de Michel Fortin: Les Orientales, El pájaro de fuego y Charade, con escenografía y vestuario de Leon Valls. Al igual que la ópera, el ballet disfrutó de un periodo de gran prosperidad. El coreógrafo Philippe Taglioni escenificó las Sílfides, el primer ballet bailado integralmente en puntas por su hija Marie Taglioni. Fue también en este ballet que el diseñador de vestuario Eugène Lamille creó los largos tutús blancos que se convirtieron en un símbolo de ballet romántico. Con esta obra se establecieron los códigos de ballet romántico: un amor imposible, una estructura de 2 actos, el último de los cuales era un ballet blanco, el uso de tutús y puntas y a menudo un universo fantasioso. La Favorite de Gaetano Donizetti de 1840, La víspera de Sicilianas de Giuseppe Verdi o la versión en francés de Tannhäuser de Richard Wagner en 1861. Hasta aquí la primera parte de la historia de la Ópera de París. Ya nos veremos en el tercer capítulo, que será la continuación de toda esta magnífica historia.